Bueno, estamos de regreso. Seguimos con el tema. Mira, Atahualpa, tú mencionabas que, y creo que la senadora Farideh Raful dijo que el equipo legal del Partido Revolucionario Moderno estaba estudiando la posibilidad de considerar a esa organización política como la segunda mayoría del Senado, para cumplir con las disposiciones de la capítulo tercero del artículo 178 de la Constitución Dominicana, que tiene que ver con el nombramiento de los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura. De todas maneras, la letra constitucional es muy clara. El hecho de que por costumbre el presidente de la Cámara lo decida la mayoría del partido del partido que tenga la mayoría en esa Cámara, como en este caso, no quiere decir que esa posición recaiga en manos de otra persona. En este caso cayó en manos no de un partido aliado. La candidatura también fue sustentada por el Partido Dominicano por el Cambio. Entonces, el presidente del Senado, aunque fue aliado, fue también en apoyo de una candidatura de su organización política. Pero perdóname, fue en la boleta del PRM en una alianza. Sí, pero en la alianza su partido conserva como aliado su personería jurídica y él proviene de las filas de ese partido que hicieron alianza. Pero es que en la capítulo tercero de la Constitución es muy claro. Un senador o senadora escogido por el Senado que pertenezca al partido o bloque de partidos, ahí está incluyéndolo a todos, al partido o bloque de partidos diferente del presidente del Senado. ¿Quién es el presidente del Senado? Eduardo Estrella. Entonces, tiene que ser escogido de un individuo que no pertenezca ni al Partido Revolucionario Moderno, ni al Partido Dominicano por el Cambio, sea de su partido o de bloques de partidos. Y es muy clara cuando puntualiza la Constitución y que ostente la representación de la segunda mayoría. ¿Quién tiene la segunda mayoría en una Cámara? El que subsiga al que tiene el mayor número de integrantes. Eso no amerita ninguna discusión. Eso está en manos, eso se discutirá si está en manos del partido Fuerza del Pueblo o del Partido de la Liberación Dominicana, y eso es otra discusión, porque ya ahí habría que ver cómo se compuso originalmente la Cámara en términos de las elecciones y luego las vagabunderías de los políticos que se cruzan de uno a otro partido. Que en ese caso es la que decía yo antes de ayer, que es la misma centina. Es la misma pupú. La Fuerza del Pueblo y el otro morado, eso es lo mismo todo. Que es lo que el país debe aprender de una vez por todas. Pero de todas maneras, con relación a eso, tengo entendido que se discutirá entre los que sean la segunda fuerza. Que me imagino o entiendo, de acuerdo al principio del sufragio del proceso electoral, debe recaer en manos del Partido de la Liberación Dominicana, porque fue quien llevó por su boleta mayores senadores o mayor cantidad de senadores luego del partido oficial. Sí, pero acuérdate que la representación delegada es directa, no por el partido, es por el candidato que tú estás votando, aunque vaya en la boleta de un partido político. Y a eso es que se atribuye la independencia que tienen los diputados y senadores de cambiar, porque justamente ese punto se discutió cuando se estaba hablando de la ley de partidos, que se intentó poner que los cargos de representación eran propiedad del partido y se estableció que constitucionalmente eso no procedía, porque la Constitución establece que la representación se logra a través del voto directo de esa persona, no del partido. Entonces ahí se sacó de la ley de partidos esa parte que decía que los cargos representativos electos eran del partido para que el transfugismo no se diera. Esa era la intención, que si usted se iba
renunciaba de ese partido, automáticamente renunciaba a la posición de alcalde, síndico, senador, diputado. Digo, alcalde, regidor, senador o diputado. Pero eso se sacó porque se entendió que era inconstitucional y se debatió. Entonces tú no puedes decir que una segunda mayoría la constituye un partido que tenga 4 y la tercera mayoría tenga 8. O sea, sí, pero cuando tú hablas cuando tú hablas de voto directo, es del mecanismo del sufragio, que tú no votas por un partido, tú votas por un candidato que está en la boleta de un partido. No, y se establece también que ese senador o diputado no está obligado a ningún partido político, se debe también a sus representados, a sus votantes, no al partido. No necesariamente, porque la Constitución en el artículo 77 es muy clara. En caso de que se produzca una vacante, es el partido que llevó a esa persona cuya vacante se produce el que tiene que presentar la terna por ante la misma Cámara para que seleccione uno de los 3 seleccionados previamente por el partido que sustentó la candidatura. Bueno, ese es un principio constitucional. Pero ya eso no, ese es el principio. Porque no hay vacante. Lo que aquí pasó, sí, fue lo que yo te dije, creo que en el programa antepasado, de que en el transfugismo se incluyó precisamente eso, que la renuncia la renuncia a un partido para irme a otra fuerza política implicaba automáticamente la renuncia a la posición electiva ganada, aún por voto directo, no importaba. Pues no, señor, eso no se incluyó, se sacó de la ley de partidos. Te estoy diciendo que eso que estaba incluido como parte de apoyo al transfugismo fue excluido por los sórdidos negocios que hacen los legisladores. De todas maneras, cuando se produce una vacante, te repito, es el partido que sustentó la candidatura el que presenta la terna para que seleccionen al que va a sustituir. Que a propósito de eso, no he visto nunca con buenos ojos, y entiendo que eso es una estafa al electorado, que una persona sea electa y en una posición como por ejemplo diputado o senador y que de buenas a primeras sea nombrada en otra función que no sea por la que los votantes votaron. Y ese curul, entonces, se ha estilado en los últimos tiempos de que se murió un diputado, bueno, pues vamos a poner al hijo o vamos a poner a la esposa o vamos a poner a la hermana como si fuera una cosa hereditaria. Y ahora mismo se está dando esa situación con el caso de 3 legisladores del Partido Revolucionario Moderno, que ganaron su curul y han sido nombrados en el tren administrativo del Estado Dominicano. Y se está reclamando que en vez de que esto se aplique como si fuera algo hereditario, que el partido al cual pertenecen, en este caso el Partido Revolucionario Moderno, lleve a ocupar esa curul al que quedó segundo en cantidad de votos, que eso es lo que debía hacer en el proceso electoral interno de ese partido, y no pasársela como si fuera una especie de herencia a cualquiera que se le quiera dar, porque eso se le criticaba al Partido de la Liberación Dominicana y a otros partidos. Entonces yo creo que eso no debía darse. Y recuerdo el caso de Amable Aristica, que fue electo senador de la provincia de la Altagracia, y casi ahí mismo al juramentarse, tú recordarás que le dieron la Liga Municipal Dominicana y todo el mundo dijo, pero eso es una estafa al electorado que votó por usted para que lo representara durante 4 años y usted deje el limpio porque a usted le interesa más aquella posición. Yo creo que esa vieja práctica o esa práctica debe ser descartada. Si usted fue electo como representante, como diputado, como senador, usted debe cumplir. Usted no puede ir a otra función que no sea esa. Y si usted decide dejar esa representación, entonces usted se queda fuera del tren gubernamental.
Pero en el caso que nos ocupa de los legisladores del Partido Revolucionario Moderno, ellos deben renunciar a su curul en caso de que acepten una posición en el Estado. Claro que sí, pero ¿y el no, electorado que te brindó su apoyo, Juan Sebastián? Es que estamos de acuerdo, ahí hay una estafa, de eso no hay ninguna duda. Ahora, la Constitución establece que el cargo de legislador es incompatible con otro tipo de función pública, a excepción de la docencia. Entonces ellos deben renunciar para que se produzca una vacante. No deja de ser en el fondo una estafa, ¿eh? Porque pero eso para mí no tiene nada que ver con lo que estoy planteando. O sea, lo que estoy planteando es que usted está estafando a un electorado que confió en usted, que votó por usted para que lo represente, y ahora le van a poner a representar a otro por el que ese electorado no votó. Así es. Lo ideal fuera en un ejercicio democrático, cuando se da esa situación, es que se organicen en esa circunscripción nuevas elecciones. Te digo algo, dentro de los 10 ordinales principales que fueron la exposición de motivos de la ley de partidos, el número 3 era ese, evitar eso, y fue el primero que se excluyó. Amén de mariposas, como decía don Pedro Miel. Bueno, porque a los partidos no les convenía eso. Querían mantener el dominio para poner a quien le dé la gana. Yo creo que en una próxima reforma debe incluirse que cuando un diputado o senador o una persona electa para una posición a través del voto directo renuncie o se cambie o sea nombrado en una posición que no sea esa en el Estado Dominicano, en esa circunscripción a la que pertenece deben organizarse nuevas elecciones con la participación de todos los partidos, porque por el que se votó ya no está. Y usted no me puede decir a mí que me va a poner a un hermano, a un primo, a la mamá o al papá por el que yo voté, porque yo no voté por ellos. Y yo creo que esa debe ser la parte de la reforma que hay que hacer definitiva con el tema de los cargos electivos en la República Dominicana. Pero así es. Ese es el país en el que vivimos, por el que hemos luchado cambiar, y cada día está como el cangrejo que nadie sabe si es para los lados o para atrás que camina. Mira, otra cosa. Ayer hablábamos de la posición prudente, si se quiere hasta humana, del ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, de que ahora mismo no es prudente empezar a pasar una aplanadora en la nómina del Estado, porque se entiende que se han perdido más de 1 millón de empleos. Él hablaba de 1.300.000 empleos que se han perdido en medio de esta pandemia, y no se sabe cuántos más se pueden perder a pesar de las iniciativas que se han tomado. Pero una cosa es la prudencia y otra cosa es ir postergando cosas que hay que tomar. Por ejemplo, ha salido el tema de la representación en el exterior de la República Dominicana a través de la Cancillería, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y esto ha tomado más cuerpo todavía a raíz de un tuit que publicó en su cuenta oficial el presidente del PRM, que ahora tenemos que verlo más que todo como ministro administrativo de la presidencia, donde señalaba que solo en Nueva York había una cantidad de vicecónsules que no se compadece con lo que nosotros tenemos como representación diplomática en Estados Unidos. De acuerdo a José Ignacio Paliza, en Nueva York, solo en Nueva York hay 47 vicecónsules. 47 vicecónsules nombrados. Una buena parte no vive allá, vive aquí. Y entre Puerto Rico y Nueva York se ha determinado que hay 114, Juan Sebastián, vicecónsules. Y yo pienso que en ese sentido sí se puede comenzar a limpiar eso. Sí se puede. Porque la mayoría de esos que están ahí nombrados
no son empleados que están rindiendo una labor, que quizás reciben un salario modesto. Esos que están nombrados como vicecónsules, lo más probable es que estén dentro de la categoría de 2 saltos, 1 patana o viva fulano, y lo nombraron vicecónsul y nunca han ejercido esa función. Primero, no pueden ejercerla porque no son reconocidos por el gobierno norteamericano. Y segundo, no son hijos de machepa ni gente del pueblo que está teniendo un empleo con un salario más o menos modesto para cubrir sus necesidades. Yo creo que sí se puede comenzar por el MIREX, por el Ministerio de Relaciones Exteriores. La posición del ministro de la Presidencia es correcta por la situación en la que vivimos. Pero eso no quiere decir que ese exceso de nombramientos sin funciones, que nada afecta a la situación social, no se produzca una limpieza de manera inmediata, porque eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Y ese dinero podríamos aplicarlo en otras cosas. Déjame decirte, de esos 47 vicecónsules, 30 están fuera de Nueva York. 30 están fuera de Nueva York. Y hay vicecónsules en Baltimore, vicecónsules en Filadelfia, hay vicecónsules en Boston. Porque los 47 no nada más. ¿Cuánto es la cantidad de Óyeme, que los 47 nada más son en Nueva York o en Sebastián. Es una barbaridad. Bueno, vamos a publicidad un momentito y regresamos en el próximo bloque.